Niños, ¿cómo están? Hoy trabajamos con ciencia y tecnología. Les voy a dar ideas para que completen su tarea. Ustedes pueden mejorar estas ideas o pueden cambiarlas totalmente. El título de nuestra actividad, el mal manejo de los residuos sólidos, influye en el calentamiento global. Veamos lo que pasa en la casa de Leticia. Leticia recorre las habitaciones de su casa para ver qué cantidad de residuos sólidos están generando. Empieza por la cocina y encuentra 2 tachos donde su mamá está clasificando los residuos. En un recipiente coloca aquellos que se descomponen rápido y en el otro los plásticos y papeles. Luego pasa por la habitación de sus hermanos y encuentra una papelera llena con envolturas plásticas, botellas, pilas, papeles, cáscaras de fruta, etc. Ante esto, Leticia se pregunta, ¿qué podemos hacer desde casa para evitar contribuir al calentamiento global? Seguramente está pensando en organizar los residuos sólidos, por eso vemos aquí 4 tachos de colores. De la lectura del caso de Leticia vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo encuentra Leticia los depósitos de residuos sólidos de su casa? Ella en la cocina encuentra 2 tachos, uno con residuos que se descomponen rápidamente y otro con plásticos y papeles. En la habitación de sus hermanos hay un solo tacho con papeles, plásticos, pilas, botellas, cáscaras, etc. ¿Qué opinas sobre el uso que los hermanos de Leticia le dan a la papelera? No realizan un correcto manejo de residuos sólidos. Ellos no saben reciclar. ¿Y qué le preocupa a Leticia? ¿Por qué? Le preocupa cómo evitar el calentamiento global, porque se dio cuenta que podemos hacer algo desde casa. ¿Y qué harías si estuvieras en la situación de Leticia? Debo informarme sobre la manera correcta de reciclar y reutilizar la basura que producimos. Ahora nos surge la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Siguiendo los pasos del método científico, vamos a dar nuestras posibles explicaciones. Estas posibles explicaciones son solamente hipótesis, no necesariamente tienen que ser correctas. Luego de una investigación, vamos a responder esa pregunta de investigación de modo correcto. Entonces, formulamos nuestra respuesta inicial a la pregunta escribiendo lo que pensamos y explicamos por qué. Yo pienso que los residuos sólidos contaminan el medio ambiente de nuestro planeta, porque muchos contienen sustancias contaminantes y algunos desprenden gases de efecto invernadero. Luego pasaremos a elaborar nuestro plan de acción. Para confirmar nuestra respuesta inicial, elaboraremos este plan que va a orientar nuestra búsqueda de información. Nuestro plan de acción responderá a las preguntas siguientes. ¿Qué necesito investigar? Necesito investigar de qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global. ¿Dónde voy a obtener esa información? Lo voy a obtener en fuentes confiables, textos escritos, videos, testimonios, entrevistas, etc. ¿Qué fuentes de información debería buscar? Ya dije que deben ser fuentes confiables, emitidas por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud, por la OMS, etc. Tienen que ser relacionados a los residuos sólidos y su influencia en el calentamiento global. ¿Qué debo anotar de la información obtenida? Debo anotar aquellas respuestas a la pregunta de investigación, es decir, la manera de cómo los residuos sólidos influyen en el calentamiento global. Ahora vamos a recoger datos y analizar resultados. Para eso tenemos que leer. Tenemos 2 recursos, los residuos sólidos y qué es el cambio climático. Recuerden que hemos leído desde el día lunes qué es el cambio climático. Nos falta leer los residuos sólidos. De todas maneras, le vamos a dar una vista a este texto. ¿Qué es el cambio climático? Seguramente que ya recordamos este texto. Vamos a repasarlo de manera rápida. En la primera parte nos dice que la Tierra está sujeta a muchas presiones naturales a los cuales los llamamos cambios mundiales. Estos cambios mundiales son la explotación selectiva y la destrucción de las especies, el cambio en el uso o la cubierta de los suelos,
el régimen acelerado de la concentración de nitrógeno por causas humanas, la contaminación de los suelos, aguas y aire, la introducción de especies no autóctonas, la desviación de aguas hacia ecosistemas gestionados de forma intensiva y sistemas urbanos, la fragmentación o unificación de paisajes y la urbanización e industrialización. También nos brinda información sobre el cambio climático, referido a los cambios extremos en el clima debido a las actividades humanas. Este cambio se produce por el aumento de temperatura en el planeta debido a los gases de efecto invernadero que se acumulan. También nos informa sobre el efecto invernadero. Nos damos cuenta que el efecto invernadero es un fenómeno natural beneficioso para la Tierra porque mantiene una temperatura adecuada para la vida. Nos dice que durante millones de años este fenómeno ha mantenido el clima de la Tierra a una temperatura relativamente estable. Se da gracias a la acumulación de gases de efecto invernadero que forman una capa sobre el planeta como si fuera un techo de un invernadero que evita que el calor se disipe por completo. Lamentablemente nos informa que últimamente se ha producido un aumento de temperatura terrestre generándose el calentamiento global. Y el calentamiento global es el aumento de la temperatura media del planeta de manera sostenida en un periodo de tiempo. Se produce por la acumulación excesiva de gases de efecto invernadero. Este incremento se debe a las actividades humanas, fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Ahora le daremos lectura al recurso los residuos sólidos. El Ministerio del Ambiente MINAM nos recuerda que la ciudadanía cumple un rol fundamental para impulsar el consumo responsable y reducir la generación de residuos sólidos. A la vez nos llama a repensar nuevas prácticas ya que las cifras con respecto a los residuos a nivel nacional son preocupantes. Niños, en el Perú generamos un promedio de 21.000 toneladas de residuos municipales al día. Esto hace un promedio de 0,8 kilos de generación de residuos por persona cada día. De ese total, más de la mitad de los desechos son materia orgánica, como alimentos o vegetales. Por ello, uno de los principales problemas a los que se enfrentan el ambiente y la sociedad es la contaminación producida por un mal manejo de los residuos sólidos y el irresponsable consumo de productos descartables. Los residuos sólidos son aquellos materiales que se desechan después de haberse realizado una actividad. Se trata de sobras de material inservible, los cuales se deben eliminar adecuadamente para que no se conviertan en basura. Si se convierten en basura, se incorporan al ambiente y provocan daños a la salud y contaminan. Es preocupante el tiempo que demoran en degradarse los residuos sólidos. Por ejemplo, las latas demoran 10 años, los encendedores 100 años, los plásticos de 100 a 1000 años, y así otros residuos sólidos. La forma en que nosotros nos deshacemos de lo que no nos sirve hace la diferencia en que generemos basura o segreguemos residuos sólidos. Por ejemplo, cuando ponemos en un solo tacho los restos de comida, papel, latas, envases, pilas, etc., estamos generando basura. La basura se origina por la mezcla de 2 o más desperdicios, lo cual provoca contaminación y pérdida de recursos naturales. Pero si los clasificamos considerando el tipo de residuos, vamos a contribuir a conservar el medio ambiente. La clasificación adecuada de los residuos sólidos se llama segregación. Esto está normado. Existe una norma técnica peruana número 900.058 del año 2019. Aquí tenemos la clasificación de los residuos sólidos, en qué color de tacho se las debería almacenar y algunos ejemplos. Por ejemplo, los residuos aprovechables. Son aquellos que pueden tener una nueva vida y convertirse en nuevos productos. Deben almacenarse en tacho verde. Por ejemplo, papel y cartón, vidrio, plástico, textiles, madera y cuero, empaques compuestos por Tetrabric y metales. Residuos no aprovechables. Son los residuos que deben ir a un relleno sanitario
Residuos no aprovechables. Son aquellos que ya no se pueden aprovechar. Por lo tanto, deben ir a un relleno sanitario autorizado y ser enterrados de manera segura para no generar problemas a la salud y al ambiente. Estos deben estar en un tacho negro. Por ejemplo, el papel encerado y metalizado, envases de tecnopor, cerámicos, colillas de cigarro, cubiertos descartables, plásticos de un solo uso, residuos sanitarios como pañales descartables y papel higiénico, entre otros. Residuos orgánicos son aquellos que salieron de la tierra y pueden regresar a ella. Deben estar en un tacho de color marrón. Por ejemplo, restos de alimentos, restos de poda, hojarasca, desechos del jardín y semillas. Y también hay residuos peligrosos. Se refieren a residuos que representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Deben estar en un tacho rojo. Por ejemplo, pilas, lámparas y luminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas o insecticidas, latas de pinturas, entre otros. La adecuada segregación de los residuos sólidos permite que estos puedan ser reutilizados o reciclados. Esto es favorable para la conservación del ambiente y también puede generar empleo. Sin embargo, cuando estos residuos sólidos son desechados inadecuadamente, solo originan problemas. Esos daños causados guardan relación con el material del residuo y su tiempo de degradación, pues cuanto más se demoran en degradarse, más contaminación ocasionan en mares, lagos, ríos, atmósfera y en el suelo. Además, afectan la salud de las personas y de los animales. En esta ilustración nos muestran el tiempo aproximado que demoran en degradarse algunos de los principales residuos sólidos. Esta degradación dependerá de varios factores, por ejemplo, el tipo de residuo y las condiciones ambientales como la humedad o la temperatura. Tenemos los siguientes. El papel se degrada en 3 meses, la cáscara de fruta en 5 meses, el periódico en 1 año, los cigarros en 2 años, el chicle en 5 años, las latas en 10 años, el tetrabric en 30 años, las tapas de bebida en 30 años, el encendedor en 100 años, las zapatillas en 200 años, los plásticos de 100 a 1000 años, el vidrio de 100 a 4000 años, las pilas de 100 años a más. Todas y todos tenemos la responsabilidad de practicar acciones para conservar el ambiente. Por ejemplo, considerad las 3 R de la ecología. Reducir, que se refiere a minimizar la cantidad de los residuos. Por ejemplo, elegir productos sin empaque, disminuir el uso de bolsas y botellas de plástico, planificar y comprar solamente lo necesario, entre otras acciones. Reusar se refiere a utilizar los materiales que aún pueden servir en lugar de desecharlos. Por ejemplo, intercambiar libros leídos, mantener y reparar los artículos que aún se pueden utilizar, donar la ropa que no se usa, etc. También reciclar, es decir, transformar los materiales de desecho en nuevos productos. Por ejemplo, de los residuos orgánicos podemos elaborar abono orgánico para utilizarlo en los maceteros o el jardín. Con pequeñas acciones contribuimos a la conservación del ambiente. Luego de leídos, analizados y entendidos los textos, ya podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre basura y residuos sólidos? Los residuos sólidos son los materiales que se desechan después de haberse realizado alguna actividad. La basura son los residuos sólidos que no han sido eliminados adecuadamente. ¿Qué gases emiten los residuos sólidos? ¿Y cuál es su efecto? Son gases de efecto invernadero, los cuales provocan el calentamiento global. Pues eso lo dice en esta parte. Los residuos sólidos, al degradarse o descomponerse, emanan algún tipo de gases de efecto invernadero. Esta acción la percibimos en la descomposición de residuos orgánicos que genera olores y gases como el metano. ¿Y qué opinas de la longitud que tiene la cadena de emisión de gases de efecto invernadero y por qué? Opinamos que la emisión de gases de efecto invernadero son perjudiciales para nuestro medio ambiente.
porque generan el calentamiento global, el cambio climático y todos los peligros que estos fenómenos traen consigo. Ahora vamos a averiguar qué residuos sólidos se generan en nuestra casa. Vamos a escribir los nombres de esos residuos sólidos y los efectos que producen. Por ejemplo, en cuanto a residuos sólidos orgánicos, en mi casa se producen cáscaras de frutas, alberjas, papas, restos de verduras, etc. También huesos, grasas y otros restos de comida preparada. Por otra parte, hojas y tallos secos, restos de poda, etc. En cuanto a residuos sólidos inorgánicos que generamos en mi casa, tenemos aquellos aprovechables y no aprovechables. Los aprovechables son el papel, el cartón impermeable, la madera, las bolsas, botellas y empaques de plástico, tela sintética, ropa vieja, cuero, el vidrio, latas, empaques de metal, etc. Entre los no aprovechables están los envases de Tecnopor, las pilas, las colillas de cigarro, los vasos, platos, sorbetes y cubiertos descartables, vasos de polipapel, retazos de cerámicos, medicinas vencidas, papel higiénico, pañales descartables, entre otros. Ahora nos toca estructurar la nueva información recogida. Vamos a ordenar nuestras ideas con ayuda de este organizador. ¿Qué sabías sobre los residuos sólidos? Yo sabía que son materiales que contaminan el suelo, las aguas y el aire. ¿Cómo podemos clasificar los residuos sólidos? Los podemos clasificar en tachos de colores. Aquellos aprovechables en tacho verde, los no aprovechables en tacho negro, los orgánicos en tacho marrón y los peligrosos en tacho rojo. ¿Cómo se relacionan las emisiones de gases con los residuos sólidos? Es que muchos residuos sólidos emiten gases como el metano, el dióxido de carbono, etc. ¿De qué manera los residuos sólidos contribuyen al calentamiento global? Contribuyen a la acumulación de gases de efecto invernadero GI en la atmósfera. ¿Sobre qué tema te gustaría ampliar la investigación? Esta es una respuesta muy personal. Por ejemplo, a mí me quedó la duda de qué es lo que significa la longitud de la cadena de emisión de gases de efecto invernadero y me gustaría averiguar sobre eso. Ahora vamos a volver a leer nuestra explicación inicial sobre la pregunta de investigación. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con esas posibles explicaciones? Y además, ¿por qué? A la pregunta de investigación de qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global, habíamos dicho que los residuos sólidos contaminan el medio ambiente, puesto que algunos contienen sustancias contaminantes y también algunos desprenden gases de efecto invernadero. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con esas posibles explicaciones? En este caso, no estamos de acuerdo, porque con la lectura hemos podido diferenciar que los residuos sólidos se pueden eliminar adecuadamente y eso sería provechoso. Pero si se convierten en basura, entonces sí harían daño y contaminarían a nuestro medio ambiente. Ahora vamos a dar nuestra explicación verdadera, correcta sobre la pregunta de investigación. ¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Nuestra respuesta al inicio era que los residuos sólidos contaminan el medio ambiente de nuestro planeta. Pero nuestra explicación final, luego de haber realizado la investigación, decimos lo siguiente. ¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Los residuos sólidos influyen en el calentamiento global cuando no se hace un manejo adecuado y se convierten en basura. Por eso debemos reciclarlos y reutilizarlos. Luego vas a comunicar lo que has aprendido a tu familia. Dialoga con ellos, explícale con fundamentos científicos cómo los residuos sólidos influyen en el calentamiento global y pídeles que te formulen preguntas sobre el tema. Luego, reflexiona y responde. ¿Qué dificultades tuviste para investigar? ¿Cómo las resolviste? ¿Pudiste explicar a todos sobre la eliminación de residuos sólidos? ¿Las conclusiones a las que llegaste son una respuesta a la pregunta que investigaste? ¿Por qué? Para terminar con la tarea vamos a definir acciones prácticas para un manejo adecuado de residuos y desechos sólidos. Acciones prácticas que podemos realizar, la familia y la comunidad.
En primer lugar, diferenciar los residuos sólidos y almacenarlos por separado. La familia puede ser organizándonos y colocando tachos de colores por cada tipo de residuos sólidos. La comunidad podría establecer modos de recolección de residuos sólidos diferenciándolos por tipos y colores. El fundamento teórico es que el problema de la contaminación se da por el mal manejo de los residuos sólidos. La siguiente acción: reducir el consumo de productos innecesarios. La familia podría evitar el consumo de plásticos y productos innecesarios, y la comunidad podría establecer medidas para evitar el consumo de productos innecesarios. El fundamento teórico, las 3 R de la ecología. La otra acción práctica: reutilizar los residuos sólidos, es decir, utilizar los residuos que aún pueden servir. También la comunidad puede establecer centros de donación de ropas y productos reutilizables. El fundamento teórico, las 3 R de la ecología. La otra acción, reciclar los residuos. Por ejemplo, transformar envases en maceteros, llantas en asientos, botellas en vasos, residuos orgánicos en abono, etc. Y la comunidad puede establecer centros de reciclaje generando fuentes de trabajo. El fundamento teórico, otra vez las 3 R de la ecología. Niños, hemos terminado la tarea del día de hoy.